San Antonio, departamento de Salto. Un pequeño centro poblado del norte del país que atesora capítulos importantes de nuestra historia. De esa historia que forjaron los primeros inmigrantes cuando Uruguay recién se estaba estableciendo como una república independiente. Familias que marcaron la historia, dejando algunos legados culturales y arquitectónicos muy importantes, como el que hoy les quiero mostrar. Esta es la Casa Ambrosoni, un establecimiento comercial de mediados del siglo XIX que ha visto pasar el tiempo, siendo parte de la historia del país. Casa Ambrosoni hoy es un hotel, uno muy particular porque la arquitectura original de la construcción se mantiene. No es el lujo ni la ambientación moderna lo que le da valor a esta casa, más bien todo lo contrario. El verdadero valor del lugar está en que alojarse aquí o simplemente llegar de visita es una experiencia que nos propone un viaje en el tiempo de 150 años. Otra de las situaciones muy valiosas que se da en este lugar es que su dueña, Lil, es quien vive aquí y recibe a los visitantes. Lil es la nieta del fundador del lugar, ese hombre que supo ser un personaje muy importante de la historia salteña. A comienzos del siglo XIX, Italia atravesaba momentos de violentos enfrentamientos en torno a su proceso de independencia. Eso motivó que muchos jóvenes decidieran probar suerte en Sudamérica. Algunos, como los hermanos Ambrosoni, se radicaron en Uruguay, más precisamente en la zona de San Antonio. Bueno, el abuelo era italiano, vino de Pietro Ambrosoni. Él vino del lago de Como. Le dieron un certificado por un año, pero nunca más volvió a Italia. Vinieron 4 Ambrosoni. Uno fue mueblero, mi abuelo comerciante, el otro tenía campo y otro que fue para la Argentina. Eran primos que venían cuando el problema de la guerra, que venían escapando. Si hay algo que caracterizó a los italianos que llegaron al continente siglos pasados, era su condición de emprendedores y comerciantes, que supieron aprovechar algunos beneficios que otorgaba el Estado recientemente creado para poblar y desarrollar la economía en la campaña. Pietro Ambrosoni rápidamente creó un comercio de ramos generales, donde además de comercializar varios productos, se dedicaba a la producción de vino, pastas y pan, entre otros, además de una gran carpintería. Bueno, y mi abuelo fue que sacaron un comercio de ramos generales, se atendía toda la zona esta, y con el ferrocarril iba mucha mercadería para el lado de Artigas. Porque siempre fue una zona muy productiva. Sí, ¿no? Sí, cómo no. Sí. Primero vivía enfrente, que hizo una casa habitación y adelante un pequeño comercio. Después de 15 años hizo esta casa, que le llevó, contaba él, 10 años en hacerla. ¿En qué año estamos hablando? De 1878, fue cuando se terminó la casa ahí. No hay duda que para estos lugares la construcción de la vía férrea fue determinante para su desarrollo y existencia. La parada del tren justo frente a la Casa Ambrosoni
permitió a Pedro Ambrosoni continuar incrementando la actividad comercial que había originado su padre, don Pietro. Tal fue la importancia del establecimiento comercial para esa zona del país que desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX se había creado un sistema de pago propio de Casa Ambrosoni. Y esta casa también trabajaba en Salto con bonos de 0,10, 0,20 y era como que fueran cheques. Entonces cada 15 días iba, que le decían antes, el tenedor de libros, que venía a ser el contador, iba a Salto con dinero, retiraba los bonos esos de las casas de comercio y y después seguían circulando nuevamente. Sí. La Casa Ambrosoni, como comercio, fue viviendo los típicos procesos de las zonas rurales durante el siglo XX, pasando de épocas de bonanza a tiempos muy difíciles, que llegaron a su punto más delicado cuando finalizó el servicio de trenes en Uruguay. En ese momento, ya con las nuevas generaciones de la familia viviendo en Salto o Montevideo, hubo que tomar decisiones importantes para preservar semejante estructura, y una de ellas fue convertir precisamente este lugar en una propuesta de alojamiento. Nosotros empezamos acá con la casa como en el 94. Pero claro, la situación económica nuestra no se podía hacer todo. Entonces se hizo una parte y con eso que venía la gente y eso se juntaba y se iba haciendo. Nos llevó bastante tiempo también en poderla, porque es muy grande esto, ¿viste? Era fácil a veces tirar algo y arreglar y no, había que conservar como era la casa, ¿no? Interiormente sí se hicieron muchas cosas, porque en total son 20 habitaciones. Entonces hubo que arreglar muchas cosas, y baños, todo eso. Lil había tenido la idea de crear allí un tipo de alojamiento para personas que estuvieran atravesando tratamientos de recuperación de distintas enfermedades. Pero su familia entendió que eso quizás la llevaría a involucrarse con estados de ánimo muy delicados de esas personas. Por eso se optó por una propuesta más tradicional, que apuntara al turismo grupal, tanto de adultos como de jóvenes. Vamos a traer juventud, entonces empezaron a traer escuelas, liceos, que están 3, 4 días, por ejemplo, iglesias también vienen, personas que vienen a hacer retiros, cumpleaños, han habido casamientos, porque tenemos la capilla enfrente que es Santa Rosa de Lima, entonces se han casado ahí y vienen a hacer la reunión acá enfrente. Uno de los lugares que más me sorprendió fue el túnel, un pasaje subterráneo muy bien conservado, que como cada rincón de la casa, tiene su historia. Sé que el tema de los túneles ha sido muy controversial en nuestro país, sobre todo por la cantidad de mitos y leyendas que se han ido armando en torno a estas construcciones subterráneas, que en casos como este no era ni más ni menos que un sistema de seguridad por si había que salir de apuro del lugar. Hay que recordar que Uruguay también vivió épocas de enfrentamientos armados. Al final del túnel había una reja, entonces esa reja tenía un candado y se abría cuando había algún problema. Se ponía un hombre con un caballo por si atacaban la casa, ir a buscar a otra gente para ayudar. Pero no hubo necesidad. Por suerte no fue necesario utilizarlo. Después cuando vinimos nosotros, cuando yo vine a vivir acá definitivo, la reja ya no estaba más, porque con los años, y yo le pedí a mis hijos que me cerrara la parte del túnel, porque en cualquier momento yo bajaba y como era al lado de la bodega, tenía de repente una familia viviendo ahí abajo. Entonces ellos lo taponearon todo y no se ve tampoco del campo dónde era la entrada. Exactamente. Sí. Este es el túnel de la Casa Ambrosoni. Por fin puedo estar en un túnel real construido en la década del 70, 80, siglo XIX. Realmente es impresionante
poder ingresar a uno de estos túneles me provoca mucho placer, mucha satisfacción, porque es un tema tabú y bastante controversial en diferentes partes del Uruguay, donde se sigue debatiendo hasta el día de hoy la existencia en diferentes lugares, donde la creencia popular dice o manifiesta que hay túneles, pasa en Salto, pasa en Maldonado, pasa en Montevideo, muchos lugares. Bueno, acá, en esta parte del norte uruguayo, esto es real. Y es lógico, porque no es otra cosa que el sistema de seguridad que tenían los establecimientos rurales en el siglo XIX. Era la vía de escape si era necesario. Por ejemplo, en esta zona del Uruguay se registró a comienzos del siglo XX la última guerra civil, el último enfrentamiento armado entre blancos y colorados. Las fuerzas de Aparicio Saravia estaban a pocos kilómetros de este lugar, y este lugar estaba directamente relacionado al Partido Colorado. Entonces tenía que tener sí o sí alguna vía de escape si era necesario. Según me cuenta Lir, la propietaria de la Casa Ambrosoni, nunca fue necesario utilizarlo como vía de escape, pero por las dudas siempre existió. Y hoy, por suerte, podemos ingresar e interactuar con este lugar y, entre otras cosas, valorar lo que era el esfuerzo, el tiempo y el dinero que se le dedicaba a estas construcciones subterráneas en el campo de nuestro país. El abuelo contaba que ahí en la segunda avenida de Garibaldi al Uruguay, que lo querían matar, entonces lo tuvieron ahí 2 o 3 días. Habían dicho que ya él se había ido de acá de San Antonio. Y bueno, y después una noche se fue. Esa es una parte que lo tuvieron ahí en ese lado, que era la parte de la bodega. Y después, en 1904, la guerra civil de blancos y colorados, acá en la casa eran todos colorados. Y Aparicio Saravia estaba con la gente un poquito acá, casi enfrente acá. Pero el abuelo siempre dijo que fue muy respetada la casa, nunca hubo problema. No podías dejar nada, ningún animal afuera, porque ellos llevaban para la gente que tenían, ¿no? Pero entonces no siempre. Y mi abuelo a su vez tuvo un cuñado, hermano de mi abuela, que vivía acá, que era soltero, que era diputado por los blancos. Entonces en el desayuno el blanco decía "Viva Valle" y el otro, el colorado, decía "Viva Herrera". Ese era el saludo que se hacían de mañana. Para dice. convivir en Para paz. que, claro, sí. Al recorrer la Casa Ambrosoni, no puedo dejar de reflexionar de por qué familias que no eran tan numerosas realizaban construcciones tan grandes. En este caso, por haber sido construida en la segunda mitad del siglo XIX, lógicamente demandó varios años de trabajo. Dice que le llevó 10 años hacer esta casa, sí. Y yo digo, pensar tan grande, porque mis abuelos tuvieron solo una hija, que era mi mamá, y murió muy joven, ella, 38 años. Nosotros quedamos viviendo, yo tenía 7 años y mi hermano 10, y quedamos siempre con mi padre y con los abuelos viviendo. Visitar esta casa tan particular me permitió hacer una recorrida por la zona, donde se mezcla el presente productivo de algunos campos y el pasado, que también vivió momentos de esplendor en estas tierras, como la estación Itapeví, un paraje con unas pocas casas alrededor, pero algunas estructuras nos recuerdan y confirman esa intensa y productiva actividad que se desarrolló durante el siglo pasado en esta región. Hace prácticamente 2 décadas que estoy recorriendo el Uruguay y no dejo de sorprenderme porque siempre encuentro lugares de los que ni siquiera había escuchado nombrar, lugares que ni de nombre se me cruzaba por la mente que existían en Uruguay. Y bueno, también hay en esos lugares estructuras como esta casona antigua que nos recuerdan lo productivo, lo importante que eran estos centros poblados, a veces con pocas casas en el interior del Uruguay, en ese Uruguay profundo que seguimos encontrando historia para compartir con ustedes.
algunos puentes del trazado antiguo de la vía férrea que son simplemente lugares de reunión para tomar mate o pasar la tarde por parte de algunos pobladores de la zona. Estas estructuras también han sido testigos del paso del tiempo en el interior uruguayo. Cuando veo estos puentes construidos por los ingleses a fines del siglo XIX, pienso si será cierto aquello de que nada es para siempre, porque es impresionante ver cómo estas estructuras todavía se mantienen en pie, sin el más mínimo cuidado ni tarea de mantenimiento con el paso de los siglos, ¿no? Hace décadas, muchas décadas que el tren no pasa por estos lugares del norte uruguayo. Sin embargo, aquí están estas estructuras formando parte del paisaje, mimetizándose con la vegetación que de a poco ya va invadiendo el lugar. No le quedan ni los rieles encima a este puente, pero bueno, como tantas otras estructuras de hierro, ahí está, recordándonos lo que fue el pasaje del tren por diferentes lugares del territorio nacional. Recorrer estos lugares del campo, alojarse en un lugar como Casa Ambrosoni en medio de la tranquilidad más absoluta, muchas veces se transforma en algo terapéutico. Alejarse del ruido, de la contaminación y por un rato simplemente estar en paz debería ser obligatorio. Mucha tranquilidad, sí. Tanto es así que han venido señoras y dicen, mirá, un vasito con agua por el remedio para dormir. Le digo, pruebe a no tomar, porque claro, viene un viaje de 500 kilómetros. Bueno, después que llegan acá entre una cosa y otra, que a veces la sacan a pasear. Entonces, cuando terminan están muertas, no precisa tomar remedio, ¿no? Entonces digo, pruebe, y dice, ¿sabés qué? Tenés razón, dormí divino, me dice. Bueno, ya que... Esta es la Casa Ambrosoni, inaugurada en 1878. Actualmente una propuesta de alojamiento, pero a decir verdad, es más que eso. Es una parte importante de la historia del departamento de Salto.